Cava Consulting Group presenta Voces de Estado. Buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes, mundo. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este mágico mundo de las tendencias de Estado. Una vez más, una entrega especial en el día de hoy, un programa que tratará con un protagonista, con un diletante, analista, diría yo, armador y estratega de esos hombres que han gravitado en el Estado Dominicano, estando en el poder a pesar de estar en la oposición. Don Atuey de Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, Adrián Lebrón Oviedo, plato fuerte en este día. Y se esperaba ya, los seguidores de Tendencia de Estado pedían a gritos. ¿Por qué? Un hombre que respira política como don Atuey de Camps Jiménez no había estado presente en esta mesa y hoy con él vamos a navegar por todos los temas de la problemática y de la agenda nacional. Y a propósito de declaraciones importantes que ha hecho en los últimos días el licenciado de Camps, bueno, que aquí vamos a tratar de decodificar. Don Atuey, bienvenido a su casa. Esta generación de relevo se postra ante usted reconociéndole sapiencia, elegancia y ese trato humano deferente que siempre caracteriza a un caballero. Muchas gracias, muy amable, deseándole lo mejor de los éxitos a este programa de relevo y además convencido de que dadas sus capacidades y su juventud, su experiencia, van a trillar por senderos que este país necesita. Necesita en muchas áreas gente joven que pueda enseñarle al pueblo y que no se canse rápido los pasos que debe dar, más aún cuando usted tiene una sociedad en estos momentos abatida en gran parte por la corrupción, el DICAN, el que no es DICAN y las barbaridades que se están viendo a nivel gubernamental. No obstante el hecho de que hay elementos como el presidente de la República y otros funcionarios, por qué no decirlo, que han hecho esfuerzos para evitar situaciones, pero la corrupción realmente está demandando que haya una reacción de la sociedad civil, de los partidos políticos, de las iglesias y de todas las fuerzas vivas de la nación para parar esta situación. Pero ¿cree usted, don Atuey, que este gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina está tratando de hacer, de introducir algunos cambios sustanciales, por lo menos en algunos temas puntuales que son problemáticas que arrastra la sociedad dominicana por años, por décadas? Mira, yo creo que Danilo ha hecho algún esfuerzo, ha sensibilizado en gran parte sectores de la opinión ante el hecho de que los presidentes, con sus excepciones, han actuado como si fueran verdaderos faraones. Así es. Y Danilo ha sido modesto con su despliegue, Su accionar personal militar de custodia. Ha estado sensibilizando al tocar puntos en la economía nacional en las célebres visitas que han organizado su equipo y que han lucido bastante exitosas para él en términos de popularidad. ¿Solo de popularidad, don Atuey? ¿O de resultados ¿Y también? qué más tú quieres? De popularidad, porque son parches lo que le ha estado poniendo. Él no ha estado resolviendo nada en el fondo. Coincidimos totalmente. Sí, son parches que los problemas estructurales siguen allí. Los problemas estructurales yo creo que se han estado atacando, pero eso yo creo que es una manera de Danilo un poco a veces hacer un puente entre él y toda la estructura orgánica del Estado, que ustedes saben perfectamente que muchas veces en lo que las políticas llegan a través de los canales institucionales, bueno, se diluye todo. Yo creo que Danilo da un salto y va directamente a atacar problemas puntuales. Sí, pero vamos a estar claros. Las visitas que él ha hecho y ha estado haciendo son muy buenas. Ahora, él no está resolviendo exactamente los problemas. Hay un propósito de por lo menos denunciarlo, de ponerle un parche, de surcir un roto, pero no hay un cambio radical
profundo de la situación, porque, entre otras cosas, él está limitado por una serie de razones económicas, Claro. Sí, entre claro. otras cosas. Pero ese es un gran esfuerzo que yo saludo, básicamente el sector agropecuario nacional. Yo creo que él se ha llevado a muchos expresidentes o presidentes que se llamaron hasta el presidente agricultor y el presidente de otra naturaleza con esa visita. Claro, hay un problema de dependencia del país en términos de importaciones. Por ejemplo, Leonel Fernández Reina no creyó nunca en la producción nacional. Leonel Fernández Reina creyó en el comercio, en las importaciones. Y en el negocio de las importaciones. Repita eso, don Atuey. Leonel no creyó en el negocio, en el tema de la producción. Leonel creyó mucho en el negocio de las Ni importaciones. agrícola ni industrial. Leonel apostó siempre al comercio. Claro, a las importaciones. Claro. No, Y desde nunca Agricultura se promovió una política pública del Estado Dominicano de hacer negocio con todos los permisos de importación en términos agrícolas, y eso no tuvo madre lo que se hizo allí, ¿no? Así es, pero hay otro hecho, por ejemplo, el caso de la educación. Hay un aporte de Danilo que es para tratar de erradicar El analfabetismo. el analfabetismo. Eso hay que reconocérselo. Creo que la esposa de Danilo ha sido muy comedida. Sí. No ha estado en Doña Cándida, Dicen que menos primera mediática, dama. dicen que menos mediática. no ha estado en un protagonismo Claro. excesivo. Ella de por sí tiene una conducta delicada en términos de no ser tan ostensible, ¿tú comprendes? Claro. Y a mí me parece que de cierto modo el país se siente satisfecho en esa parte. El tema de la educación como tal, ese no es un asunto exactamente que puede atribuirse Danilo. ¿Por qué? Porque finalmente se fue un acuerdo de todos los candidatos, entre ellos Danilo, Un gran pacto. un gran pacto. Y por supuesto ahí vino la reforma. Sí, pero hay que hacerlo, don Atuey. Espérate, ahí Las vino- decisiones hay que tomarlas. Perdón, ahí tuvo la reforma que, dicho sea de paso, no contaba con la simpatía del presidente Fernández. Porque yo conversé con el presidente Fernández. ¿Qué no contaba con la simpatía del presidente Fernández? El presidente Fernández, acuérdate, que no quería creyó no nunca en el creyó nada de esa 4%. parte. Leonel dijo que había que darlo de manera escalonada. No creyó, pero no Pero defendió eso a es lo- Leonel. yo no estoy defendiendo Con a don Atuey Leonel. de Camps como No estoy testigo defendiendo a en Leonel. este programa. Estoy simplemente No. aderezando, tratando de aderezar, Que la verdad no se adereza. pero que no estoy diciendo Adrián que, Lebrón. que Pero don en Atuey está ese- mintiendo. en ese Estoy aderezo- diciendo En que ese aderezo, tú le has metido un picante que está dañando la comida. no es un Exacto. picante, don No, Atuey. no, Leonel pero dijo que ya iba... le metiste una cantidad de ají caribe que está dañando la comida. No, Chile, no come Chile, nada. Parece mexicano. mexicano, parece No, criollo. mexicano. Ok, criollo. El ají caribe El que ají pica más criollo. que el diablo. ¿tú Sí, entiendes? es cierto. Bueno, entonces, ¿por qué yo te digo esto? Mira, miren, a raíz de la visita aquí al país de Lionel Jospin, el expresidente Sí. de Francia, amigo mío de hace muchísimos años, estuvimos juntos en Puerto Rico, en la reunión del Internacional, etc. Una visión de la socialdemocracia, ¿no? Sí, El ministro de Francia. Y presidente de Sí. Francia. Bien, a raíz de eso, Leonel Jospin le dijo a Leonel que quería saludarme. Y me invitaron a una charla que dio en la Fundación Global. Después de esa charla que estuvimos compartiendo con Leonel Jospin, Leonel nos pidió a un grupo como de 15. De ellos estaba Pablo McKinley, estaba Franklin Franco, estaba Tony Raful, Una liga estaba pesada, yo, intelectuales. etcétera. Pensadores. Que hiciéramos una pequeña reunión. Hicimos una reunión, de cierto modo. Y ahí Leonel tenía una cantidad de documentos sobre la calidad de la educación. Y entonces el argumento que él quería manifestar era del fracaso de la educación sin calidad. Y llegó a decir que el tema educativo no movía gente.
Y entonces yo Qué gran error. me paré y le dije, presidente, usted está equivocado. Bien se ve que usted estaba en Nueva York viviendo cuando la lucha del medio millón. Dicho sea de paso, era verdad. Él no conoció lo que fue la lucha del medio millón. Y la lucha del medio millón Sebastián es social. la manifestación de masas Más grande. más grande que registra la historia de la República Dominicana en todos sus tiempos. Totalmente. Con un En liderazgo todos sus estudiantil en la UAS que todavía hoy está cosechando la República Dominicana. Entonces, ese liderato que yo encabecé en la lucha del medio millón, nosotros sumamos los sectores sindicales, los sectores profesionales, la población. Y cuando no podíamos por la represión balaguerista, usábamos la rondalla, el coro universitario, el teatro universitario. Para denunciar todo. Para poder penetrar y denunciar la situación. Y yo recuerdo cuando el Triple C Flavio Suero, Comité Central Coordinador de la Lucha por el Presupuesto, que en el área estudiantil yo encabecé, y que también tuvo Carreño y estuvo Miguel, mi hermano. Recuerdo que nosotros cuando llegábamos a los distintos municipios del país, yo tiraba un discurso de 5 minutos y lo primero que hacía era pedir que nos pusiéramos de pie para honrar la memoria de los militares y policías caídos. Brillante. Y de los civiles también que habían caído en la lucha por el medio millón. Y recuerdo que a Abinader, padre, le tocó como vicerrector administrativo identificar las leyes y preparar los proyectos de leyes que eran sancionando a los juegos para producir el medio millón que Balaguer había negado. Y esas leyes dieron más dinero que el medio millón que la UAS exigía. Entonces Balaguer metió un adendum en el que decía: satisfecha la demanda de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del medio millón, los excedentes pasan al Fondo General de la Nación y a la cuenta 000. Evidentemente que la educación ha sido un tema de la agenda dominicana por mucho tiempo, pero yo creo que uno de esos déficits, una manera de ejemplificar esos déficits, sin duda lo encontramos de pronto en la preparación de nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas policiales, y vemos hoy cómo recientemente ha explotado, si se quiere. Para mí, el escándalo de corrupción policial más trascendente de la historia dominicana. Vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar, a propósito de este planteamiento de Adrián Lebrón Oviedo, del DICAN y de todas las consecuencias que esto ha tenido en la República Dominicana, de la mano de este analista y hombre de poder que en Tendencia de Estado hace historia en este día junto a todos nosotros. Pausa y al regreso, Atuey de Camps analiza el DICAN y todas sus consecuencias en el día de hoy. De regreso, gracias por continuar con Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. Recordar nuestras redes sociales, somos @TV Tendencias y estamos en nuestra revista de radio todos los días por Estudio 88.5 a las 3 de la tarde, nuestra página web www.tendenciasrd.com. Señores, y antes de irnos a la pausa, bueno, planteábamos al licenciado de Camp su opinión, su aseveración sobre uno de los temas que más ha resonado en la sociedad dominicana en las últimas semanas, el escándalo producido en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía, mejor conocida como DICAN, donde 25 personas entre policías y Ministerio Público, persiguiendo un delito, se han hecho reo del delito. ¿Cree usted que este escándalo en la policía vuelve y pone argumentos más sólidos que prueban, más allá de cualquier duda, de que la policía dominicana debe ser reformada desde sus cimientos? Mire, la verdad es que hay cosas que constituyen vergüenzas nacionales. Y el tema del robo, por lo menos de este denunciado, que tiene que haber más, de robo,
de esta cantidad de drogas en una institución que se supone lo que hace es preservar, corregir, evitar, perseguir este tipo de situaciones, sumado al hecho de los funcionarios judiciales. Ministerios públicos. Bueno, funcionarios judiciales del Ministerio Público. Es la verdad un escándalo increíble. Siempre hay que ser delicado en el proceso de análisis y de sanción. ¿Qué se espera que sancionen? Pero Marina de Guerra, Ejército Nacional, Aviación Militar Dominicana, Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen lo que se llama en la estructura de mando un mando vertical. Es decir, que el jefe de esas instituciones se supone que tiene que estar informado al detalle de lo que está transcurriendo. Yo vi la declaración del jefe de la policía, que le tengo afectos personales, del jefe de la policía sobre el DICAM. Y también de otros oficiales que incluso hasta involucran en esta situación. Pero la verdad es que el gobierno de Danilo Medina está obligado a sancionar con todo el peso de la ley y también de modo preventivo. Y eso no se puede perder tiempo, porque si usted pierde tiempo, comete un error. Entonces está obligado a suspender en lo que se investiga el caso. ¿Entiende usted que el jefe de la policía tiene algún tipo de...? A todo el que de un modo u otro esté ligado. El país espera una sanción soberbia, una sanción de peso, ejemplar, que le mande un mandado a otros que pueden estar pensando en continuar o repetir ese tipo de cosas. Don Atuey de Camps, la Policía Nacional es una estructura que nace viciada, es una estructura corrompida, es una estructura con excepciones de hombres y mujeres que tienen calidad humana y principios, pero son los menos. Pero ¿por qué tú dices que nace viciada? Nace viciada porque es una estructura que crea y replica un modelo social de la búsqueda, del picoteo, los cascos blancos, los cascos negros, los tráficos. No, pero le quiero preguntar. Espérate. Sí. La Policía Nacional está hecha mucho antes que eso. Claro. La Policía Hay Nacional... que remontarse a la policía de Moncáceres. Espérate. A esa policía No. De Mon. Vamos, hay que remontarse a la intervención norteamericana. Y la intervención norteamericana montó una Guardia Nacional que en definitiva tuvo aspectos que se orientaron hacia la policía y la organización de una policía. De la cual surgió Trujillo, que finalmente Pero ahora voy. Marcó casi toda la filosofía de la policía actual. Ahora voy. Esa no estaba corrompida. Se corrompió después. Pero esa es una Policía Nacional de los dominicanos. Esa policía que crea la intervención. La que dejó. Esa es la que deja. Es la que se corrompe, don Atuey. Perdón. Pero Trujillo era dominicano. Trujillo sí. Espérate. Claro. Y Trujillo se convierte en el líder de la Fuerza Armada y demás. Y las Fuerzas Armadas per se no eran corruptas, ni la policía. Lo que sucede es que el gran corrupto y corruptor era Trujillo, posteriormente. El gran influenciador. Lo vició todo. Pero él no permitía que nadie volara. Más allá de él. Porque había que reportarse con el dueño de la finca. Más allá de él. Este era su finca. Entonces, pero quiero preguntarle, don Atuey, en ese mismo sentido. Perdón, esa dirección. Pero permítame hacerle esta pregunta. Este joven, si se quiere, indecente, le quiere preguntar a este poseedor de sapiencia y experiencia lo siguiente. Don Atuey. No se me pinte tan... Don Atuey. Sí, un jovencito como Francisco Tavares, claro. Ay, Francisco. Don Atuey. Cuando tú naciste corriendo, tú no bateaste. ¿Cómo que no? No, don Pancho y doña Fela. Me tuvieron que dar muchos empujoncitos. Incluso he aprendido mucho de usted. Corriendo, gracias. Le quiero preguntar lo siguiente. Don Atuey, no había que esperar a un caso como el DICAM para saber que la policía tiene cárteles regionales de búsquedas con narcotráfico, crimen organizado. Al propio jefe de la policía le da más trabajo controlar el negocio de la policía
que involucra a ministros también, que el mismo crimen, el crimen que se origina en la búsqueda de dinero en la policía, es toda una logística de Estado. La filosofía de lo mío. Entonces, había que esperar, o hay que esperar ahora que el DICAM promueva esas sanciones, o estamos hablando también de una estructura que financia el poder político. No, el DICAM no va a promover ninguna sanción. El hecho que tú ves que el embajador americano va a visitar al Procurador General de la República es un tanto diciéndole, el país está esperando, los Estados Unidos están esperando una sanción. Pero eso fue lo que no calcularon, lo que se metieron en el lío del DICAM. No calcularon que esa droga que ellos habían incautado le estaban dando un seguimiento desde el propio origen. Y lamentablemente, cuando evidentemente el embajador va donde el jefe de la policía, dice, bueno, yo tengo esto, ¿lo haces público tú? No lo hago yo. La otra parte te desconoce. Así es. Pero de todos modos hay que producir medidas ejemplares y esa sanción. Y el DICAM lo que merece es su disolución. ¿Y la Policía Nacional? Hay que reestructurarla a fondo. ¿Usted cree que vale la pena reestructurar la policía? ¿O hay que hacer una nueva Yo creo que la policía? sociedad vio suficiente de la policía ya. ¿No cree usted, don Atuey, juéguesela aquí? Hay que demoler el Palacio de la Policía Nacional. Hay que demoler eso. Escuche una propuesta. Óigame, usted no ha pasado por lo que yo he pasado Sí. en la policía con las cárceles que yo pasé. ¿Y qué significa eso en medio de este análisis? Le voy a decir, Sí, yo caí 19 veces preso claro. y 3 golpeadas Usted conoce ese palacio por todas partes. por la policía. No por todas partes, pero por lo menos en la parte de la cárcel sí. La conoce. Hey, y ni aún así estimo que las paredes son las culpables. Y si aplicamos el principio, habría que destruir el Palacio Nacional. Claro. ¿Usted entiende? En gran Como parte. símbolo. No, pero en el palacio han ido grandes hombres. Como Han ido símbolo. grandes hombres al palacio. Pero también te tengo que decir que ha habido grandes policías. Claro, Sí. eso es cierto. Es decir, no todo es... Es cierto, no todo ha sido corrupto. malo. Sí, sí, exactamente. Entonces, yo entiendo que el poder civil, que se supone es el poder superior al poder militar y policial, en este caso representado por Danilo Medina, tiene que actuar y que tiene que actuar sin contemplaciones. Por ejemplo, cuando se produjo la victoria del PRD en el año 1962 con Juan Bosch, nunca olvido que Bosch utilizó cadetes militares para el pago en obras públicas y sobraron muchos Porque confiaba en ellos. y sobraron muchos cheques, Increíble. Muchos no fueron a cobrar. porque eran cheques falsos en cuanto a los personajes, eran robos que habían. Nunca olvido que cuando se produjo un robo en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, mejor conocido como la Caja de Seguros Sociales, Bosch no esperó sanción, ahí mismo suspendió, sustituyó y actuó inmediatamente. Y eso son demostraciones ejemplares. ¿Dice usted que el presidente Danilo Medina haga algo así? Debía de él, que se ha proclamado y dicho que es boschista y que respeta al profesor Juan Bosch y que juró incluso ante la tumba del profesor Juan Bosch que no se reelegiría, sino que gobernaría en este Y periodo. se está discutiendo la reelección del presidente Danilo Medina. En ese mismo sentido, don Atuey... Yo creo que él no va a reelegirse, pero sí también te tengo que decir lo siguiente. Si él no auspicia a una persona... Usted se equivoca muy poco. Perdón, Y yo creo que no se debería arriesgar, don pero Atuey. cuidado si se arriesga a usted equivocarse en esta ocasión. Usted me ha cortocircuitado ya 3 veces, déjeme terminar. Por favor. Por favor, ¿usted entiende? Adelante. Entonces, yo entiendo que Danilo está, el presidente de la República, que con su ñe lo logró, vamos a estar claros, Tranquilito. tranquilito, logró tener mayoría en el comité político Cierto. y en el comité ejecutivo y derrotar a Leonel Fernández Reina, que Danilo está en la obligación de auspiciar un candidato presidencial. Si él no auspicia un candidato presidencial,
obviamente, y el poder recae otra vez en Leonel Fernández Reina, Leonel le va a enturbiar el agua. Pero es una declaración de guerra para Leonel Fernández. Que el gobierno, que Danilo Medina comience a auspiciar, a abonar a uno de los candidatos, buenos candidatos que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana, entendería Leonel con el poder que tiene en el Congreso, en las estructuras incluso gubernamentales y el liderazgo que tiene la sociedad dominicana, lo entendería como una declaración de guerra. Le preguntamos a don Atuey de Camps, Ustedes no me dejan hablar. El programa es completo para usted. Para usted, don Atuey, claro. Dios, pero miren, ustedes han observado que en la elección del Papa hubo varios aspirantes y que hasta que no salió el humito blanco, Es cierto. no había papa. Bien, la división en la iglesia se llaman cismas y no se ha producido ningún cisma en la iglesia. Y tenemos un extraordinario sacerdote como jefe de la iglesia, que es el Papa Francisco, jesuita. ¿Y esa analogía por qué, don Atuey? Ahora voy. Los partidos políticos se supone que hay un debate democrático. Ni Leonel ni nadie tiene por qué sorprenderse con que un presidente presidente de la República, oriente en su partido e incline favores o apoyos a través de lo que él quiere o que obstaculice por el hecho de no darle apoyo a aquellos que entiende que no son los mejores. Entonces, el presidente tiene perfectamente derecho a decir, voy a respaldar este. Eso es O cierto. pónganse de acuerdo ustedes que el que ustedes cojan, Yo lo apoyaré. voy a apoyarlo y demás. Pero además, Leonel Fernández Reina ya ha sido 3 veces presidente. El poder no debe ser sempiterno para Leonel Fernández Reina. ¿Y por qué ha sido 3 veces presidente? Porque la oposición ha sido un verdadero desastre a Leonel Pero Fernández eso Reina. no es culpa del PLD. Un tema obligado. No, Vamos a hacer eso una es culpa pausa, del PRD. una pausa nuevamente. Y al regreso le preguntamos a don Atuey de Camps si a la oposición precisamente Nueva le República, conviene, compadre. si a la oposición le conviene el candidato de Danilo Medina o el regreso del León. Vamos a ver cómo soplan los vientos. No se muevan de allí, porque esta entrevista se hace más que interesante y la mesa se pone caliente con don Atuey de Camps. Zoom Global. ...27 es, en el mundo de la cultura pop, un número tan célebre como mortífero. A sus 27 años dejó Jimi Hendrix de prohijar arpegios casquívanos y sensuales, arrebatados al diapasón de su guitarra, tras el conjuro de sus prodigiosos dedos en contacto con las cuerdas locas de atar. Janis Joplin apagó el vibrato de su voz a la misma edad. La misma suerte le tocó al vocalista Jim Morrison, pues la muerte le abrió la puerta a sus 27 otoños. En los años 90, Kurt Cobain esperó hasta la ya mítica edad para alcanzar el nirvana de la forma más estruendosa posible: una escopeta disparada en su boca. Venezuela es un país agitado por las luchas políticas internas y, más reciente aún, la caída del precio del petróleo en el mercado mundial. Pero jóvenes y críticos de arte estaban en estos últimos años no ya pendientes tanto a Chávez y luego Maduro, sino a la obra en proceso del joven Tyron González, mejor conocido como Cancerbero. Como por arte de magia, jóvenes de toda América Latina reconocían ya el imponente timbre de voz de un endeble mozalbete cuyo tenue físico no hacía honor a tan omnipresente metal sonoro. Sus líricas, para nada comerciales, paradójica e irónicamente no dejaron de gustar en todas las clases sociales.
Su blanca tez, sus azules ojos y pelo muerto le hacían distar de la estética de un rapero convencional, acercándolo más a un Ricky Martin cualquiera. A pesar de todas estas paradojas, Canserbero se había convertido en un fenómeno mainstream y para que no quedara duda de su calidad, estaba ya trabajando su música en Europa, en España específicamente, cuna de los grandes lyricistas urbanos contemporáneos. Este 20 de enero, en oscuras circunstancias, Tyrone González primero mató a su amigo Carlos Molnar y luego se suicidó lanzándose de un 10º piso. No a sus 27, pero tan solo uno más, 28 años de edad. La familia ha desmentido las acusaciones de esquizofrenia. Vida y Muerte llevan por título las 2 laureadas producciones de este controversial liricista urbano, cuya muerte ha causado más polémica que las letras que en vida escribió Canserbero. Sin más rodeos les comento que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo. Que mientras esta rima llega hasta tu oído, fallece gente pues la muerte es más rápida que el sonido. Señores, que en algunos años seremos 9 billones ya, de los cuales 3 o más no tendrán un hogar jamás. Un chiste confiar en que existe un gobernante honrado. El poder puede corromper a cualquier ser humano. Capitalismo, socialismo, comunismo practicado, pero el resultado ha sido casi el mismo. Como la tele los maneja como quiere y en lugar de fichas juegan ajedrez, pero con seres puede. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Abran los ojos, estamos hipnotizados con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. Embrutecimiento se llama, porque con un pueblo oculto ellos saben que arderían en llamas. Zoom Global. Pocas veces una entrevista en Tendencia de Estado fluye de una manera tan interesante, tan intensa. El tiempo se alarga, se acorta, una sinergia entre estos argumentos en la conversación con don Atuey de Camps. Don Atuey, le consultábamos, la oposición política necesita regresar. El poder político se posa sobre el Partido de la Liberación Dominicana. Pero usted me estaba criticando que yo solamente me refería al Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Y yo te he dicho que no. Los grandes culpables de que el PLD esté en el poder es la incapacidad demostrada por la oposición y específicamente del PRD cuando se planteó la reelección en el PRD, que dicho sea de paso, fue una verdadera maldición. Claro, que usted estuvo siempre en contra fue, y reivindicó fue el paladín la memoria hacia ese histórica propósito de José Francisco Peña Gómez. Así Una es. propuesta de unificar a Luis Abinader, a Hipólito Mejía, a Miguel Vargas, una misión que solo Atuey de Camps en este contexto puede asumir. ¿Cree posible, Atuey? ¿Cree posible? Y sé que hay algunas primicias con los avances que ya usted ha tenido, que estas 3 figuras que capitalizan la oposición junto a usted del Partido Revolucionario Dominicano o tenemos un Quijote y del cabalgando de Partido nuevo. Revolucionario Social Demócrata, ¿cree usted que hay posibilidades reales de una unificación para enfrentar al PLD? Mira, lo primero que debe hacer un dirigente político es aplicar la sensatez. Ser consciente de sus posibilidades y de sus limitaciones. Si usted no lo es, entonces usted va a ser un hombre muy errático, como político y como lo que sea. En esa dirección, yo le he llamado la atención tanto a el expresidente Hipólito Mejía como a mi compadre Miguel Vargas y Maldonado, como a don Luis Abinader Corona, y le he llamado la atención porque en ellos 3 está el brote embrionario que va a permitir, de cierto modo, en función de su comportamiento, que haya una posibilidad de una gran alianza o unidad o concertación
para poder desplazar al PLD. Él del poder. El país está en sus mejores condiciones para poder actuar en esa dirección. Cuando tú ves que personas como Blanco Canto, el Consejo Nacional de Empresas, Sí. va a visitar a los líderes de la oposición y dice, en presencia de Miguel Vargas Maldonado, la importancia de la unidad para que los pesos de la oposición actúen como contrabalanza para el equilibrio democrático. A él le interesa el equilibrio democrático, a Canto. Claro. Le interesa mucho. Claro, eso. para el equilibrio democrático es porque también el empresariado tiene la necesidad de seguridad y eso no se da cuando la balanza está inclinada en una sola dirección. Don Atuey, aquí hay tres facciones. Sí. Una facción institucionalista encabezada por Miguel Vargas, que preside el Partido Revolucionario Dominicano, que si bien es cierto, es la organización que él está construyendo para presentar su candidatura, ya ha sido proclamado. Miguel es un hombre consciente de que enfrentar al PLD requiere de mucho más allá de una propuesta de él como candidato del mismo PRD. Es una interpretación que yo infiero y Miguel debe estar consciente de esto. Ahora, El país está consciente de eso. por otro lado, Oye, sí. el país. El país, Por Sí. otro lado, o una parte del por país. otro No, lado, el país. don Porque Atuey, el país se siente muy cómodo Óyeme, con Danilo Medina. El país está consciente de que para derrotar al PLD tiene que haber una unificación. tiene que haber una Pero el unificación del PLD. El presidente Danilo Medina, En eso no hay el discusión. presidente Danilo Medina y el Permíteme, Partido de la Liberación Dominicana permíteme, Danilo- tienen un 75% de simpatía. Pero hasta Danilo entiende, solo y dividido no van para ningún Ah, lado. no, eso Mi es la pregunta verdad, es la sí, siguiente, don Atuey, en ese mismo sentido. Hay una Y división. Miguel también lo entiende. Claro. Vamos a estar claro. Es no van que para es ningún una lado. realidad. Porque tiene dos dedos de frente No se para- reconoce Eso es. públicamente, no se le puede pedir a un político que reconozca esto públicamente de repente. Eso es parte del manejo del argot y del juego. Depende del político. Pero le pregunto, Depende del político. depende del político. Sí, Atuey de porque- Carlos reconoce. Claro, claro. Usted lo reconoce. Pero claro. Usted diría, No siendo le el gano solo al presidente presidente. del PRD, yo necesito de Hipólito Mejía. Don Atuey. Óyeme, yo he dirigido muchas campañas y han sido exitosas esas campañas. Y una de las cosas claras que tiene que tener el político es su perspectiva, sus limitaciones. Sus realidades. Óyeme, Su y techo. debilidades. Sí. Los techos se pueden medio modificar dependiendo la perspectiva que tú puedes abrir. Claro, hay siempre unos determinados límites. Por ejemplo, el PRD durante muchísimo tiempo siempre giró. Bueno, Hipólito sacó 49 puntos y pico. No ha llegado Sí, al sí, 50. 49.6. Y cuando el PLD fue a ver a Balaguer, ya nosotros habíamos hecho el trabajo. Sí. Claro, Ya el PRD, Ya- ya Hipólito Atuey había de amarrado su Cans, chiva. Ya había hecho el trabajo. había hecho el Ese es el trabajo. cuento de la famosa chiva amarrada. no, del acuerdo en el desacuerdo, que es cuando Joaquín Balaguer dice, Que él no va a apoyar. no, Él no va a una segunda no, cuando va el PLD a pedirle que demande, revisen las elecciones, Sí. él le dice, pero vamos a estar claros, usted va a apoyar, va a estar pidiendo una segunda vuelta, eso no es necesario ya, con medio punto, y se reconoce la Sí, victoria claro, de Hipólito de inmediatamente. Hipólito Mejía, ¿tú entiendes? Luego, usted sabe que la diferencia entre Danilo y Hipólito fueron pocas, Sí, muy poco. pero en definitiva hubo una diferencia Claro. Sí. Y hubo un ganador. y hubo un ganador. En definitiva, el político tiene que entender y tiene que poner los pies sobre la tierra. Si no lo entiende eso, los pueblos luego le exigen al que hizo los desaguisados y que contribuyó a eso, le exigen mucho y lo sancionan. Don Atuey, hay dos misiones cuasi imposibles. Vamos a ver. Unificar a Hipólito y a Miguel, pero ahora se agudiza la crisis entre Eso- Luis Abinader eso no es e imposible. Hipólito Mejía. Cuasi. Eso He no- dicho cuasi, sí. imposible. Pero permítame preguntarle lo siguiente. Si hay voluntad, Sí. ¿entiendes? Y ellos debían de tener voluntad y darse cuenta de que separados, sin que haya un acuerdo mínimo. Yo no estoy pidiendo un gran acuerdo
en detalle. ¿Cuál es su planteamiento? Pero que yo creo que se están reeditando los mismos problemas dentro del PRM. Se están reeditando las mismas diferencias importadas del partido que ellos alegan haber dejado. Pero te quiero decir... Se está reeditando todo nuevamente. Eso reivindica a Miguel Vargas en gran medida. Eso es lo que, en definitiva, muchos sectores de la población entienden y le tienen terror. Pero conversando yo con Hipólito el viernes pasado, te pudiera decir lo siguiente, que noté a Hipólito en una actitud muy sopesada, accesible y de cierto modo no hiriente ni con el uno ni con el otro. Bien, muy buena, ni con Miguel ni tampoco con Luis Abinader. Le dije, pero ven acá, Hipólito, ¿y qué mecanismo tú vas a emplear? No, las encuestas no. O ustedes van a emplear, no, las encuestas no. Digo, no, yo te entiendo perfectamente. Una convención abierta. Pero la aceptó una convención abierta, ¿no? Había aceptado las encuestas. En el PRM. No creo. Es difícil. No creo. Pero en definitiva, yo creo que ellos pueden perfectamente entenderse. Y puedo decirte también que entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas hay mucho más nexos que entre Hipólito Mejía y yo. Y si yo fui capaz, no obstante las barbaridades que se produjeron en el PRD. Ya recordamos. Óyeme, no obstante el hecho de cómo se manejó la Junta Central Electoral, que se creó una Junta Central Electoral que fue una torquemada contra nosotros y la ortodoxia del PRD. Y en definitiva, yo llegué a un acuerdo con 27 puntos. Claro, el primer punto era la admisión de... Ha sido un error la reelección. Exactamente. Si yo fui capaz de eso, ¿por qué? Claro que yo tengo cierta autoridad en función de que he vivido ese tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué ellos no hacen un sacrificio? Le puedo dar la respuesta, Dígame, quizás desde mi dígame. punto de vista. Este humilde ciudadano. Diga, le dice, usted cambió de nombre ya. Dígame, Francisco Tavares, este humilde ciudadano, don Atuey, le dice. Pero es apellido suyo, humilde. Dígame, Tavares. Está bien. Humilde. No, está bien. Don Atuey, la ambición de poder que tienen Hipólito Mejía, Miguel Vargas y Luis Abinader, no es la ambición de poder que tiene un Atuey de Camps, que sin haber estado durante todos estos años en el poder, no requiere nada de lo que el Estado facilita para sentirse un hombre que ha trascendido al mismo poder. Gracias. Y eso lo enaltece a usted. Gracias. No lo digo yo, es la historia, pero la sabiduría de un hombre tiene que permitirle visualizar esa realidad. Y yo dudo mucho que estos tres grandes políticos hayan llegado a ese nivel de conciencia. Y el que más se acerca es Miguel Vargas, porque Hipólito Mejía debería de ser un político que interpretara este momento como la oportunidad de promover el relevo que él no representa. Mira, habrá que ver si releemos a Nietzsche y la voluntad de poder que empuja la conducta y el accionar del ser humano, y pensar que este propósito que de pronto plantea el licenciado de Camps. Cuando tú dices Nietzsche, tú estás refiriendo a Nietzsche. A Friedrich Nietzsche. A Friedrich Nietzsche, el alemán, el filósofo. Exactamente, el filósofo. Y que este propósito que se plantea bastante, desde mi punto de vista, utópico, del licenciado de Camps, pueda tener éxito, para mejor de toda la familia PRDista que está hoy disuelta, en ese gran tinglaje de partidos. Un mensaje final, don Atuey de Camps, se nos escapa el programa y usted tiene la última palabra. Miren, yo fui el auspiciador de que Elías Wessing fuera el candidato vicepresidencial. Yo fui el que propuso eso. Y eso se acogió en el Acuerdo de Santo Domingo. Sí. Para que usted lo sepa. Acuerdo de Santiago. ¿Por qué? El enemigo en la guerra de abril del PRD fue Elías Wessing. Es cierto. Y sin embargo, el verdugo se produjo y después... Parecía un imposible. Exactamente. Las circunstancias forzaron para que Stalin, denunciado por Winston Churchill como el peligro del comunismo, ¿te entiendes?,
y Franklin Delano Roosevelt se reunieran en Yalta y produjeran la gran alianza que derrotó. Yalta y Potsdam. Exactamente, que derrotó al nazismo, encabezado por Adolfo Hitler y por Benito Mussolini. Ya lo escucharon de voz del propio Antonio. Perdón. La gran división que hubo en China fue en gran parte debido, entre otras cosas, bueno, se liquidó con la guerra anti-japonesa en una alianza entre Chiang Kai-shek, oye bien, y Mao Zedong, y el líder asistente prácticamente de China, que fue Mao Zedong, y como tal se produjeron esa alianza. Entonces, la historia está preñada de acontecimientos. De grandes ejemplos. De grandes ejemplos. ¿Cómo es posible que 3 empresarios? Empresarios. Sí, son empresarios. ¿Qué es Abinader? Un empresario. ¿Qué es Hipólito? Un empresario. ¿Y qué es Miguel? Una gran Más que verdad, políticos otro son empresarios. Más que políticos son empresarios. Óyeme, cuando pongo de producción, ellos no dicen político, es empresario, Es son correcto. empresarios. Entonces, óyeme, como tal, vamos a estar claros, el empresario cuando ve que el negocio no va por la manera correcta, vamos a estar claros, Los o intereses se lo declara en mueven. quiebra, Claro. o de cierto modo llega a un Los acuerdo. intereses los mueven. Don Atuey de Camps, qué exquisita conversación. Muchas gracias. Ustedes han sido testigos de este aprendizaje, de este análisis, primicias de este gran planteamiento. Atuey de Camps trasciende nueva vez en la política dominicana, analiza la reelección al presidente Danilo Medina, a Leonel Fernández, el contexto situacional de los grandes problemas estructurales. Don Atuey, nosotros tenemos el compromiso de seguir sus pasos. Cuente con esta plataforma de medios de tendencias de Estado y de tendencias 2.0. Muchas gracias por hacer que la familia dominicana disfrute de este deleite en esta gran entrega. Gracias, jóvenes. El placer ha sido nuestro. A todos ustedes, gracias por estar en compañía de Tendencia de Estado, un programa histórico para la historia. Atuey de Camps en Tendencia de Estado será. Hasta la próxima entrega.